Bienvenido, bienvenida a este vídeo tutorial de Formatec. El objetivo del presente vídeo es realizar una introducción hacia la climatización. En primer lugar, vamos a observar lo que es la climatización y para eso vamos a observar el Reglamento de Instalaciones Térmicas, en cuyo apéndice 1 pues viene viene la definición de climatización. Es una acción y un efecto de climatizar, es decir, dar a un espacio cerrado las condiciones de temperatura, humedad relativa, calidad del aire y en determinadas ocasiones también de presión. A veces hay que crear un ambiente sobrepresionado o bien depresionado, bien para buscar exfiltraciones de aire que no nos entre aire o justo el efecto contrario. ¿Para qué? Para bienestar de las personas y conservación de los bienes materiales. En inglés la vamos a encontrar por unas siglas muy conocidas, HVAC, calentamiento, ventilación y acondicionamiento de aire. Por lo tanto, en climatización vamos a hablar de tres parámetros fundamentales que tendremos que ir tratando con del aire. La temperatura del aire, tenemos que ver también la humedad relativa, porque tenemos que acondicionar los espacios, temperatura, humedad y calidad del aire. En calefacción únicamente nos preocupamos de aplicar calor, de un control de la temperatura, conseguir una temperatura mínima de confort. En cambio, en refrigeración, en climatización, mejor dicho, nos encargamos de la temperatura y no solo de aportar calor cuando hace falta en invierno, sino en determinados casos de refrigerar, tratar la humedad del aire, aumentarla, disminuirla, controlarla y controlar también la calidad del aire. El objetivo es el bienestar de las personas, su confort térmico. Y para eso hay unos factores a controlar. Estamos viendo que tenemos tres factores fundamentales. Por un lado, la necesidad de ventilar, de ir renovando el aire interior para evitar, para extraer esos contaminantes que se van a ir acumulando simplemente por la respiración, por los compuestos orgánicos volátiles que se van emitiendo al aire. Por otro lado, hay que calefactarlo, o lo que es lo mismo, darle una climatización de invierno, o en determinados casos, verano por ejemplo, refrigerarlo, lo que es lo mismo, darle una climatización de verano. Hay un término que se ha estado utilizando mucho, que se sigue aún utilizando, pero que no es todo lo preciso o se ha hecho un mal uso del mismo. Se va abandonando ya la referencia hacia aire acondicionado. ¿Por qué? Porque el aire acondicionado es una expresión que, aunque es correcta, puede prestarse a un equívoco, ya que la mayoría de las personas parecen entender como el aire acondicionado como exclusivamente refrigeración, como si fuera una climatización de verano. Entonces el término de climatización es muy amplio, porque comprende esa climatización de verano, esa refrigeración, lo que siempre se ha denominado aire acondicionado o a lo que muchos estamos pensando, pero también a la climatización de invierno, o lo que es lo mismo la calefacción, pero un proceso mucho más amplio, controlando más factores, como es la temperatura, humedad, ¿vale?, calidad del aire. El objetivo, el indicado, el confort térmico de las personas. Es el objetivo básico de la climatización, proporcionar bienestar, un bienestar térmico a las personas que ocupan los espacios cerrados. Entonces tenemos que preocuparnos de conocer la sensación térmica que experimenta el ser humano, la cual está relacionado con un equilibrio térmico del cuerpo humano, del cuerpo de las personas. Entonces tenemos que comprender cuál es nuestro equilibrio térmico
y observar cómo influirán en las condiciones de diseño de las instalaciones. Debemos de tener en cuenta la actividad física de las personas, ¿vale?, que ocupan los espacios a climatizar, la vestimenta, como el índice de aislamiento que nos podemos colocar encima, y luego también los parámetros ambientales, temperatura del aire, temperatura radiante media que recibimos a través de los acristalamientos, a través de los cerramientos, velocidad del aire, de circulación del aire en los espacios interiores, en las zonas ocupadas por las personas, y la humedad, el contenido de vapor de agua de ese aire. Entonces tenemos factores que son, por un lado, los factores que dependen de las personas, que tendremos que observarlos, como son la actividad física, el índice metabólico de las personas, lo que estemos haciendo en ese espacio interior, así como el índice de vestimenta, el aislamiento térmico de las personas. Y por otro lado, pues 4 factores ambientales básicos que dependen del entorno en el que está la persona. Esto es la temperatura del aire, la temperatura del aire seco, la temperatura radiante media de los cerramientos que ocupan el recinto donde están las personas, la velocidad con la que circula el aire en las zonas ocupadas por las personas y el resto de condiciones del aire. Son condiciones termohigrométricas. Tenemos que preocuparnos también de la higrometría, de la humedad de ese aire que van a respirar las personas. Recordemos que tenemos un objetivo, el confort térmico, el bienestar térmico del ser humano, y influyen parámetros personales y parámetros ambientales. Entonces en el diseño del sistema de climatización pues tendremos que observar, porque de todo ello va a depender el confort de las personas, la actividad metabólica, lo que están realizando las personas, la vestimenta que llevan, porque por ejemplo en una industria, pues si llevan, las personas están con una actividad metabólica, están desplazándose de un sitio hacia otro para observar procesos, para transportar cosas, y luego encima también llevan una ropa, una vestimenta pues con un mayor nivel de aislamiento, pues las condiciones de diseño serán distintas que por ejemplo en una oficina. Entonces tenemos que observar la particularización de lo que están realizando las personas y la vestimenta que tienen. Y luego unos parámetros ambientales, por un lado termohigrométricos, humedad, y por otro lado temperatura, temperatura del aire y la temperatura radiante media, porque no solo nos vamos a preocupar de la temperatura del aire, sino de la temperatura radiante media para conocer una temperatura que luego veremos que se denomina temperatura operativa, que es la temperatura eficaz que necesitamos en un ambiente térmico. Y por supuesto la pureza y la velocidad del aire, porque necesitamos una calidad del aire. De todo ello se va a encargar la climatización. Vamos a hablar de sistemas de climatización mediante un control mecánico, esto es, con consumo de energía, porque podría realizarse una climatización basada en parámetros de arquitectura bioclimática, pero no va a ser objeto de todo este tratamiento. Nos vamos a ocuparnos de una climatización a través de unos equipos de tratamiento de aire, unos sistemas de ventilación, unos sistemas de refrigeración, calefacción, etcétera, que consumiendo energía va a crear un ambiente térmico para las personas que permanecen en los locales cerrados. ¿Cómo con unas instalaciones eficientes podemos suministrar a las personas un ambiente de calidad, temperatura, humedad, corriente de aire, etcétera, etcétera? Estos sistemas de climatización van a mantener específicamente, como les estaba indicando, en el interior de los recintos, temperatura, humedad y una calidad mínima del aire que respiran las personas. Recordando, porque todo esto es importante, que el bienestar ambiental lo fijan unas determinadas condiciones. El bienestar termohigrométrico de temperatura
y humedad a partir de unas condiciones personales de las personas que ocupan los espacios, que son su actividad física y la ropa que llevan puesta, su nivel de aislamiento, la vestimenta. Tenemos que fijarnos en el bienestar ambiental, en la calidad también del aire que respiramos, a partir de unas condiciones de aportación y filtrado del aire exterior. Y el resto de condiciones de bienestar, bueno, pues en cuanto a los sistemas de climatización, pues pueden ser evitar ruidos molestios y también influyen en las condiciones de bienestar otras incomodidades que ya se alejan del mundo de la climatización, la iluminación, los deslumbramientos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues tenemos un bienestar y el sistema de climatización pues tiene que proporcionar unas condiciones de bienestar y una calidad del aire, evitando ruidos molestos. Diseño del sistema de climatización. En el diseño del sistema de climatización debemos tener en cuenta, por tanto, a las personas, sus parámetros de actividad metabólica y grado de vestimenta, el aislamiento que recubre el cuerpo, y también las condiciones interiores deseadas para que exista un, y ya vamos a otro término que tenemos que ir viendo, bajo porcentaje de personas descontentas. Tenemos que crear unas condiciones interiores adaptadas a las condiciones de las personas que creen un bajo porcentaje de personas descontentas con ese ambiente térmico que tiene que crear el sistema de climatización y ventilación. Esto es buscar una temperatura óptima de temperatura, humedad, velocidad del aire, como estamos viendo. Tenemos que tener en cuenta también las condiciones exteriores. Tenemos unas condiciones interiores, tenemos que tener en cuenta también las condiciones exteriores de diseño de la instalación. Esto es, temperatura y humedad que tenemos en la localidad donde se va a diseñar el sistema de climatización. Y por supuesto tenemos que tener en cuenta el edificio, la calidad de sus cerramientos, la orientación, superficies acristaladas, etcétera, etcétera. Y con todo ello, pues podremos hacer un cálculo de la carga térmica adecuada, donde determinemos pues temperaturas, humedades relativas y fijemos una calidad del aire pues que tiene que suministrar el sistema de climatización. Así hay que realizar un dimensionado, unos cálculos. Datos, pues las condiciones exteriores, temperatura exterior, seca y húmeda, necesitamos los dos porque tratamos no solo la temperatura del aire, sino también su grado de humedad y la calidad que tenemos en el aire exterior. Y así, pues teniendo en cuenta el edificio, sus cerramientos, etcétera, como hemos dicho, pues buscar unas condiciones de confort interior, temperatura, humedad, una calidad del aire interior objetivo con su velocidad y pureza de aire, siempre teniendo en cuenta las personas, porque el objetivo es el bienestar y confort de las mismas, hemos de suministrar unas condiciones de confort en base a sus particularidades de actividad física y vestimenta, cuando pues, no se traten de actividades estándar. No será igual climatizar una oficina que climatizar un gimnasio. Acondicionamiento de aire. Recordando que no es solo refrigerar el aire hay que tratarlo térmicamente e introducirse en los locales debidamente filtrado. Y esta es una exigencia expresamente citada en el Reglamento de Instalaciones Térmicas. Necesitamos una calidad del aire interior y para eso el aire pues tiene que introducirse en los locales debidamente filtrado. Necesitamos pureza del aire. Entonces, en las unidades de tratamiento de aire, en los climatizadores, pues introduciremos un aire exterior, dotaremos a las instalaciones, a los espacios, de un caudal mínimo que elimine los olores de las personas, del mobiliario, y introduciremos un aire
debidamente filtrado para garantizar la pureza y movimiento del aire en su interior. También acondicionaremos el aire, lo climatizaremos bien en determinados momentos, como en el invierno, calentándolo, o en determinados momentos enfriándolo para acondicionarlo térmicamente. Térmica e higrométricamente, para lo cual unas veces pues tendremos que humidificarlo para tener una humedad, un contenido de vapor de agua aceptable para las personas, confortable para las personas, y en unos determinados casos, por ejemplo, poder deshumidificarlo. Tenemos que lograr una condición de humedad, unos valores óptimos de humedad termohigrométricos del aire en su interior. Entonces nos tenemos que preocupar de estas condiciones de temperatura y humedad y de unas condiciones de calidad, de pureza y movimiento del aire. Y para eso, en climatización, pues emplearemos distintos equipos autónomos, unidades de tratamiento de aire, climatizadores, etcétera, etcétera, que son sistemas que van a ser complementarios. Tendremos, por tanto, en cuenta los parámetros ambientales exteriores y vamos introduciendo conceptos, la calidad del aire de la localidad, el ODA, calidad del aire exterior, y las condiciones de proyecto, temperatura y humedad del aire exterior, para lograr una calidad del aire interior con su denominación IDA y unas condiciones interiores de diseño para confort de las personas. Y para ello emplearemos pues sistemas pues, no sé, autónomos, sistemas de expansión directa, aparatos de aire acondicionado, pero la climatización va mucho más allá de tratar térmicamente el aire. Tenemos que introducir un caudal de aire interior, ¿vale? Porque un equipo de aire acondicionado simplemente es un equipo, bueno, que lo trata térmicamente, lo enfría, lo calienta, pero está moviendo el aire por su interior, entonces solo hace un tratamiento secundario. Habrá que complementarlo, si este fuera el sistema idóneo, con otros sistemas complementarios que pues introduzcan un caudal de aire exterior, sistemas que podrían incluso aplicarle calor a través de unas baterías de calor, aplicarle frío en determinados momentos, por ejemplo para deshumidificarle, aplicarles humedad, añadirle contenido de vapor de agua al aire y sobre todo filtrarlo. Entonces tendremos que, podremos complementar cualquier sistema secundario si fuera preciso con los sistemas completos de tratamiento del aire. Aspectos importantes a tener en cuenta, a modo de resumen. Necesitamos conocer las exigencias normativas de calidad del aire y confort térmico. Necesitamos conocer los parámetros de bienestar de las personas y la normativa va a buscar que se garanticen unos parámetros idóneos o aceptables de confort térmico. Tenemos que aprender las propiedades del aire porque estamos hablando de temperatura y humedad para comprender y valorar los procesos de transformación de las propiedades del aire desde sus características exteriores, tomamos un aire exterior con unas características y lo cambiamos para dotarlo de unas características deseadas de confort interior. Entonces no hay más remedio que comprender las propiedades del aire para poder valorar energéticamente, para poder valorar los caudales que tenemos que tratar, etcétera, etcétera. Hay que calcular convenientemente estos caudales de aire a introducir, seleccionando convenientemente la unidad de ventilación, los filtros necesarios y distribuyendo el aire en los espacios climatizados para que se trate todo el aire dentro de las zonas ocupadas por las personas, ¿vale? Cada aplicación tendrá un sistema pues idóneo en el que, bueno, pues las condiciones de la inversión a realizar, el consumo energético que va a tener y las prestaciones obtenidas pues van a ser idóneas. Entonces tenemos que aprender a valorarlo. Conocemos los requisitos que tenemos y tenemos que seleccionar pues el mejor sistema de climatización a cada aplicación. Conocemos tipos y elegimos el más eficaz y eficiente porque el objetivo es
atender las necesidades de bienestar e higiene de las personas, proporcionando un ambiente interno confortable con un bajo porcentaje de personas descontentas, lo más reducido siempre posible. Bien, pues muchas gracias por vuestra atención y por haber llegado pues hasta el final del vídeo. Seguimos en otros vídeos tutoriales. Muchas gracias.